Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El exmandatario de Ecuador, Rafael Correa, reiteró su denuncia contra la postura del Consejo Nacional Electoral de rechazar su aceptación a precandidato para vicepresidente por el Partido Centro Democrático, realizada por vía telemática. Negar aceptación de candidatura telemática y con firma electrónica, como intenta hacerlo el CNE, es gravísimo, escribió en su cuenta en la red social Twitter. Mientras, el funcionario electoral Arturo Moreno Andrade, que negó el formulario de aceptación de la candidatura a Correa, sería sobrino de Lenín Moreno, hijo del primo hermano del presidente. Con 13 minutos. Saludamos entonces a Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Omar, buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Hay una discusión, un debate que se ha generado en torno a esta disposición transitoria del reglamento del Código de la Democracia Interna que se incluyó desde el 2012, que deja en claro que la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima. Y en ese conflicto está precisamente el expresidente Rafael Correa, que es lo que ha sacado al debate nuevamente este reglamento. ¿Cómo entender esta situación? ¿Qué va a pasar con esa candidatura? Un poco en su calidad de expresidente del CNE, que nos explique, por favor. ¿Cómo está? Buen día, Licenia. A ver, creo que este es el típico debate previo a las elecciones, donde obviamente lo que más se expresa, más que posturas técnicas o jurídicas, son posturas políticas, ¿no? O sea, creo que es claro que la comparecencia del expresidente Correa fue expresa, es decir, expresa en el sentido de que con claridad él aceptó la candidatura, no hay ninguna duda sobre eso, no fue delegada porque él estuvo presente y fue de carácter personalísimo porque fue él mismo quien compareció a ejercer el derecho. Entonces, claro, la discusión acá es que para muchos el tema de personalísimo y el tema de indelegable implicaría una presencia física del exmandatario. Sin embargo, eso en la norma no está, y en derecho público se hace expresamente aquello que está escrito. Es decir, si la comparecencia hubiese sido en persona, de forma física, ante el delegado del Consejo Electoral, podría operar. Y otro tema que es interesante, que es justamente ustedes plantearon en la introducción, es el tema relativo a la actuación del funcionario electoral. Al margen del parentesco, lo cual creo que se pudo haber tenido más tiempo, supongo que habrá más funcionarios en el Consejo Electoral que no tengan este parentesco que pueda generar suspicacias. El funcionario no tiene facultad para tomar una decisión. Él exclusivamente tenía que tomar nota de la situación y remitir esa información a sus superiores para que sea el Consejo Nacional Electoral el que finalmente resuelva si es que efectivamente se dio o no la comparecencia del candidato a la vicepresidencia, si efectivamente actuó dentro de lo que el reglamento del Consejo Electoral establece. Reglamento que, a propósito, me parece que finalmente termina estableciendo una traba que se convierte en un impedimento al ejercicio de participación política, en este caso, de quienes aspiran a ser candidatos en las próximas elecciones. Yo quisiera preguntarle a Omar Simón en torno a la aplicación de ese reglamento que hemos visto durante la jornada de ayer. Muchos medios de comunicación recordaron el episodio de 2012 cuando el CNE, liderado por Domingo Paredes, habría aplicado esa misma normativa para impedir la candidatura de Abdalá Bucaram Ortiz por el Partido Roldosista Ecuatoriano. ¿Es posible esa comparación que se han esmerado los medios por hacer? Le pregunto a Omar Simón, ¿o son dos casos distintos, el de Bucaram y el de Correa? A ver, buen día, Alexis. Buen día, Omar. A ver, en principio no son comparables porque en el caso del expresidente Correa, comparece a aceptar su candidatura. Primero, a ver, partamos de una diferencia fundamental, es decir, y el momento histórico mundial que no es comparable bajo ningún concepto. Es decir, en este caso estamos en un contexto de pandemia donde todas las instituciones, incluido el Consejo Nacional Electoral, han implementado mecanismos telemáticos, informáticos para las actuaciones de las personas, incluso el sistema judicial. Tenemos claro que
ha establecido que las audiencias que supone con la presencia de los acusados, de los defensores, de la fiscalía, de los actores que participan en audiencias judiciales, puede hacerse vía telemática y eso se considera como una participación presencial. Y esto por el contexto de la pandemia. Solamente pongamos un ejemplo. Colombia está cerrada sus fronteras. Es decir, si un ciudadano ecuatoriano estaba en Colombia previo a durante la pandemia, no podría participar como candidato en estas elecciones porque no puede sencillamente pasar al Ecuador, con lo cual no podría comparecer en el Ecuador para aceptar la candidatura. Son totalmente distintos y el otro caso adicional es que finalmente el expresidente Correa sí comparece a presentar su candidatura, a registrar o aceptar su precandidatura, mientras que en el caso del expresidente Bucaram no pasó de un anuncio público y al final él no continuó con su pretensión o su intención de participar. Entonces creo que ahí no hay comparación porque en el caso de Bucaram no llegó a consumarse, digamos así, su presentación y su intento por participar en las elecciones de 2013. Y por otro lado, Alexis, creo que también aquí hay un debate que es de otra naturaleza y es del que considerar que finalmente dos errores pueden hacer un acierto. Estuvo mal en el 2012, está mal ahora. O sea, es decir, el que se haya aplicado en el 2012 no hace que esto no sea un error y no sea un exceso del Consejo Electoral y evidentemente con la intención de generar una traba, un impedimento a participar a determinados actores. Y el Consejo Electoral tiene que ser neutro, o sea, finalmente el Consejo Electoral como administrador, como ente organizador de las elecciones, tiene que tener una actitud de neutralidad frente a los actores y permitir finalmente lo que es su función, permitir que sean los ciudadanos en las urnas quienes deciden a favor o no de un candidato. Pero puede tener esa neutralidad del Consejo Electoral cuando comentábamos con Licenia antes y al final de la entrevista anterior, cuando este Consejo Electoral está conformado por delegados de organizaciones políticas, Omar Simón, y vemos que parte del acuerdo, uno de los puntos del sexto, del acuerdo entre el Partido Social Cristiano y Creo, es que los dos delegados de cada uno de los partidos coordinen acciones para garantizar la transparencia del proceso. A ver, yo creo que en principio los organismos, cualquier organismo, demuestra su transparencia, su neutralidad con sus actos. Y este Consejo Electoral permanentemente ha mostrado lo contrario. Es decir, si vemos primero cómo han sido tomadas las decisiones, es decir, permanentemente con un fraccionamiento enorme, es decir, siempre 3-2 en casi todas las resoluciones del Consejo Electoral, con posturas políticas absolutamente claras y marcadas. No solamente tiene que escuchar las declaraciones de los consejeros para encontrar ahí esas posturas políticas, e incluso con gestiones de un consejero que fueron denunciadas por un actor político, de proponer la postergación de las elecciones hasta que el proceso de casación, en el caso sobornos, bochornos, como quieran llamarle, concluya con una sentencia condenatoria ejecutoriada. Eso evidentemente marca una línea de no independencia, de no imparcialidad por parte del Consejo Nacional Electoral y que ha venido dándose permanentemente durante este proceso. Y estas últimas horas, lo que ha sucedido en estas últimas horas es clara demostración de aquello, ¿no? Sí, supongo que este funcionario que huyó intempestivamente del lugar donde tenía que receptar la inscripción o la aceptación de la candidatura, recibió una disposición seguramente de hacerlo, de actuar de esa manera, y lo cual, insisto, demuestra una imparcialidad, aparte de una cobardía, porque finalmente si es que el Consejo tiene que tomar una decisión sobre eso, que la tome, pues, o sea, que tome la decisión que crea que es la adecuada, la legal, la conveniente, pero no mande a un funcionario a que huya del lugar de los hechos para evitar que se registre esta precandidatura, ¿no? Omar, otra cosa que está también en tela de duda o que se han encargado algunos medios de generar dudas es en este tema de la forma telemática. Si estamos hablando de que estamos en el contexto de una pandemia, las audiencias en el ámbito judicial se han realizado de forma telemática y eso no le quita legalidad. Que para cumplir el acto personal indelegable se lo pueda realizar al igual que las audiencias de juzgamiento de forma telemática, ¿es legal? ¿Es correcto en este caso?
Totalmente. Es decir, a ver, si usted revisa la reforma al reglamento de inscripción de candidaturas o de democracia interna de las organizaciones políticas, más bien, puede ver que todo el procedimiento se establece a través de mecanismos telemáticos. Es decir, el proceso interno, la convención de la organización política, el proceso de votación, de designación de candidaturas, la presentación de esas candidaturas, o sea, todo el proceso es telemático. Todo el proceso es a través de correo electrónico, de mecanismos como el que estamos ahora comunicados. Es decir, todo el proceso es telemático, exceptuando uno, la aceptación del candidato a la organización política, porque adicionalmente es absolutamente extraño que un candidato o un precandidato de una organización política tenga que comparecer a aceptar esa precandidatura ante un funcionario del Consejo Electoral, cuando es la organización política la que le está postulando. Entonces, si usted revisa el reglamento, todo el reglamento establece eso. Todo el reglamento establece que se puede hacer vía correo electrónico, vía telemática, vía internet, digamos, así, todo el procedimiento, exceptuando la aceptación de la postulación o la aceptación de la precandidatura. Incluso si revisa el reglamento de inscripción de candidaturas, que ese sí es el acto formal ante el Consejo Electoral y que da paso ya a la candidatura y a la participación dentro del proceso electoral, todo el proceso está habilitado para hacérselo vía telemática. Entonces, es evidente que esta reforma, este añadido dentro del reglamento, lo que busca es limitar los derechos de participación, pero no atraigámonos de Rafael Correa. Pensemos en más de 2 millones de ecuatorianos que viven en el exterior. Pensemos en asambleístas donde ha habido una acción absolutamente discrecional. Cuando a 2 asambleístas del exterior, al uno se le permite registrar su participación o aceptar su candidatura en Quito y al otro se le dice tiene que ir a su circunscripción en el exterior. A otro asambleísta se le acepta la inscripción en una circunscripción distinta. Es decir, hay excesiva discrecionalidad. ¿Y esto por qué? Porque fue una norma hecha para un efecto específico que es impedir la participación exclusiva de una persona, pero obviamente eso afecta a un conjunto de personas que finalmente no pueden participar porque no pueden trasladarse sencillamente, es decir, las restricciones de movilidad, los temas de cuarentena, una serie de cosas que han impedido. Incluso un candidato presidencial o un precandidato presidencial que tuvo que acudir, según cuenta él, con presentación personalísima. O sea, todo esto demuestra lo absurdo que termina siendo este requerimiento y lo absurdo adicional en este momento específicamente donde todos recomiendan normas de bioseguridad, distanciamiento social y una serie de cosas para evitar contagios. Tengo 2 preguntas. La una, en ese contexto que usted nos ha presentado, desde el punto de vista también legal, de cómo se aplica la normativa electoral en este caso, ¿Correa estaría inhabilitado también para inscribirse en el exterior como candidato a la Asamblea por los migrantes? Pregunta 1. Y pregunta 2, yo quisiera saber, desde su punto de vista también como conocedor de las estrategias políticas, si fue un riesgo innecesario el que corrió la Revolución Ciudadana al insistir en la inscripción de la candidatura de Correa llegando al límite, ¿no? Porque ya debería en estas horas estar Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social presentando al que será el binomio definitivo que esté en la papeleta. A ver, sobre lo primero, a ver, Alexis, perdón, la primera pregunta te referías la inscripción de Correa como candidato a la Asamblea por los Migrantes. Entiendo que dentro del proceso primario, no conozco los detalles, pero entiendo que dentro del proceso de primarias del Centro Democrático, el expresidente Correa ya no fue designado como candidato por los migrantes, por el exterior, para terciar por la Asamblea Nacional. Tendría que ver los detalles, en realidad no conozco exactamente cómo está el tema. Y evidentemente ya no compareció ante el consulado para aceptar esa candidatura. Si no ha habido el trámite respectivo, se entendería que no. Entiendo que insistirán en el tema de la inscripción de su candidatura hasta el proceso ya formal de inscripción de candidaturas, donde el Consejo tendrá que pronunciarse formalmente si es que acepta o inadmite esa candidatura. Y ahí viene un proceso que la propia ley y el reglamento establece, que es un proceso para que el representante de la organización política, sin requerimiento adicionalmente de democracia interna, pueda reemplazar a cualquier candidato que haya sido
que haya sido rechazada su inscripción por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero, insisto, o sea, aquí hay también una confusión. Hasta el momento, o lo que se cerró el día de ayer, era el proceso de internas, de primarias de las organizaciones políticas, las precandidaturas. Las organizaciones políticas formalizan eso a partir del día 18, es decir, del día siguiente a la convocatoria de elecciones, formalizan la presentación ya de sus candidaturas, y es en ese momento, solo en ese momento, que el Consejo Electoral tiene que verificar el cumplimiento de requisitos e inhabilidades para ser candidato. Entonces, ahí es cuando efectivamente se verá si es que el expresidente Correa puede continuar como candidato y terciar en las elecciones, o si se requiere reemplazarlo. En este momento, a partir del día de hoy hasta el día 18, son los candidatos que están, no hay otros candidatos. Mar, la Constitución es la ley madre y este es un reglamento. Y en la Constitución se garantiza el derecho a la participación electoral de todos, independientemente de qué bandera política tengan. ¿Cuál debe primar? A ver, siempre cuando puede haber conflicto entre normas, tiene que primar la norma superior. Es decir, el Código de Democracia sobre el reglamento, y sobre el reglamento la Constitución. Y obviamente cuando se trata del ejercicio de derechos y el ejercicio de derechos políticos de participación, va a primar aquello que más favorezca el ejercicio de los derechos. Aquí está primando aquello que menos favorezca, aquello que limita más el ejercicio de los derechos. Desde el órgano, además, esto es muy complejo, desde el organismo que debe garantizar justamente el ejercicio de los derechos de participación. Entonces, pero aquí ya se han olvidado, o sea, realmente un tema tan básico como la jerarquía normativa es un tema que se han olvidado. Si uno solamente revisa el Twitter la semana pasada, el debate de cuando la ministra Romo primero planteó que por esta ocasión van a hacer que el voto sea facultativo, cuando la Constitución establece que es obligatorio. Después planteó que entonces vamos a eliminar el requisito del certificado de votación para los trámites, cuando eso está establecido en la ley y con sanción al funcionario público que no lo requiera. Es decir, desde la propia consulta popular del 2018 ya hemos tenido un tema donde se ha impuesto no la norma, sino la voluntad de los actores, ¿no? Recuerde usted que, de acuerdo a la Constitución, para hacer una consulta popular se requiere de un dictamen previo de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Eso dice que es indispensable, de acuerdo a la Constitución. El reglamento establecía un procedimiento de trámite, el gobierno estimó que se había incumplido con los plazos que la ley establecía y pasó la consulta sin el control previo de constitucionalidad. Así que creo que llevamos 3 años prácticamente donde realmente las normas no son acatadas, no son tomadas en cuenta en el momento de tomar decisiones, sobre todo decisiones de carácter político, ¿no? Donde se ha impuesto la agenda de determinados grupos y de determinados sectores que están interesados también de alguna forma en entorpecer este proceso. Usted se refería hace un momento, Omar, a aquella declaración de Paul Carrasco que denunciaba lo que se pretendería hacer con determinados procesos judiciales, atándolo a los tiempos de la política para impedir y bloquear la participación de Rafael Correa. A esta altura, ¿qué tan probable sería ir a un escenario como el de Bolivia? Le pregunto esto ya más desde lo político que desde la aplicación de las normas mismas, porque en Bolivia estábamos, digamos, ya casi listos para ir a elecciones en estos días. Después vinieron una serie de argumentos, de leguleyadas, de la dictadura de Añez para postergar las elecciones. Acá podría suceder lo mismo, considerando que todavía la pandemia está aquí en el ambiente y de que a partir del 12 ya las medidas restrictivas se van a eliminar prácticamente, Omar. A ver, primero solamente una reflexión de carácter general, ¿no es cierto? Yo creo que hay 2 frases que definen lo que ha pasado en este país durante los últimos 3 años. La una es, recordarán ustedes de un colega suyo, de un periodista que dijo que una sentencia judicial se dio por la fuerza de las circunstancias, cuando normalmente las sentencias se tienen que dar por las pruebas. Así es. Y una segunda que dijo un ministro hace poquito nomás, donde dijo que la realidad ha superado la legalidad. O sea, yo creo que esas 2 frases definen con absoluta claridad lo que está pasando en el país,
lo que ha pasado durante 3 años y esperemos que esto pueda cambiar. Sobre el escenario boliviano, es decir, si uno revisa lo que ha pasado en varios países, esto no es sino un plan que se va ejerciendo con prueba-error, digamos, ¿no es cierto? Entonces, acá me falló porque no concluí un proceso judicial o no encontré la forma de limitar, me refiero a la Argentina, finalmente aquella persona que no era del agrado de determinados sectores políticos, incluso creo que de determinadas apetencias internacionales, pudo ganar la elección. Entonces, ¿qué hago en el siguiente? Y acá me falló, en la siguiente acelero los procesos judiciales para tratar de llegar a una sentencia, o en el caso de Lula, que lo apresan, lo detienen, lo mantienen en cautiverio hasta que se den las elecciones, incluso contra norma constitucional, igual en el caso del Brasil, porque al igual que acá, el impedimento a participar en elecciones es una sentencia condenatoria ejecutoriada. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Brasil termina definiendo que no podía participar. ¿Por qué? ¿Por qué no podía participar? O sea, casi sin ninguna explicación. Y en el caso boliviano, donde ya se da lo más patético de todo esto, y es el tema ya de frente a un golpe de Estado, ¿no? O sea, de frente ya a un golpe de Estado con amenazas a la integridad y la vida de quien en ese momento era el presidente constitucional de la República de Bolivia, Evo Morales, contra su vicepresidente, a través incluso de amenazas a sus familiares, y al final esto deriva en que él tenga que salir y se le encarga además a un personaje que no tenía constitucionalmente la facultad para asumir el poder, para asumir el mando, asumir el gobierno. Entonces, siempre es posible cualquier escenario de esos. Lo interesante y lo importante sería ver cómo finalmente la población ecuatoriana, los poderes fácticos ecuatorianos reaccionan o actúan frente a un escenario de esa naturaleza, ¿no? Creo que ya igual en el tema del prueba-error, creo que también la experiencia boliviana también da cuenta de lo que acá debería suceder. Ya finalmente de cara a las elecciones, porque el problema en Bolivia es una diferencia corta en el resultado de la primera vuelta, que le daba un triunfo en primera vuelta a Evo Morales. Sin embargo, claro, esto dio paso a que a través de un informe absolutamente espurio de la OEA termine definiendo un supuesto fraude electoral que a la larga y frente a todos los análisis nunca existió. Nunca existió porque evidentemente respondió el tema de cómo fueron ingresando los resultados electorales a la situación propia de la geografía boliviana, cosa que pasa también acá, ¿no? Es decir, poblaciones alejadas, donde los resultados llegan más tarde que de los centros poblados, un ingreso tardío de los resultados de La Paz o el Alto, donde Evo Morales tenía mejores resultados, pero bueno, ese es motivo de otro análisis, pero creo que aquí debemos estar atentos las fuerzas democráticas, quienes somos demócratas, a que un escenario como el boliviano no se dé, pero lo primero obviamente es tener la fuerza suficiente para ganar la elección. Es decir, porque si no se gana la elección, o sea, ¿para qué preocuparse del escenario boliviano? Creo que ahí la campaña tendrá que definir finalmente y trabajarse en una campaña que termine convenciendo a los ciudadanos de cuál es la mejor alternativa. Para mí es obvia, pero bueno, habrá que transmitir también eso a los ciudadanos, ¿no? Muy bien. Omar, para finalizar rápidamente, le pido su opinión respecto al presupuesto aprobado para las elecciones del próximo año en 114.3 millones de dólares, del que se van a destinar 20.3 millones para el Fondo de Promoción Electoral. Me voy a referir a lo último que es el Fondo de Promoción Electoral. Si uno hace una recopilación de cómo han venido dándose las acciones del Consejo Electoral frente al próximo proceso electoral, ve claramente que hay de alguna manera un autoboicot. Es decir, se limita el tiempo de la campaña electoral. Si revisan el calendario electoral, no llega a 45 días, parece que apenas llega a 30 días el periodo de campaña electoral. Ahora se limitan los recursos. De esos 21 millones son para dividirlos y distribuirlos entre todos los candidatos a todas las dignidades en todo el país. Es decir, va a ser absolutamente insuficiente para que la población pueda conocer cuáles son los planes, programas, proyectos, propuestas de los distintos candidatos. Encima en una condición de pandemia, ¿no? Adicionalmente, la capacidad de campaña en territorio va a limitarse, es evidente que se va a limitar. Entonces, claro, tenemos primero eso, luego el intento de postergar las elecciones, luego estos
desincentivos para que la gente vaya a sufragar, ¿no? Estos intentos de transformar por esta sola vez de esta elección en voto facultativo. Es decir, hay una serie de elementos que van configurando una clara intención de parte del Consejo Nacional Electoral, de las autoridades electorales, de limitar la campaña electoral, de limitar la exposición de los candidatos, y esto obviamente, supongo yo, con el fin de favorecer a aquellos que tienen más recursos y que tienen más tiempo dentro del proceso electoral, con más tiempo de campaña, incluso una campaña permanente de parte de uno de los candidatos. Entonces, ese presupuesto es absolutamente limitado. ¿Hay alternativas? Sí, sí hay alternativas. Ahora depende de si el Consejo Electoral quiere tomarlas. Sí, la ley de comunicación claramente establece que el Estado puede disponer de espacios en los medios de comunicación que se transmiten a través del espectro radioeléctrico, es decir, aquellos que tienen concesiones estatales, y podría complementarse a través de espacios gratuitos generados a través de los medios de comunicación, pero supongo que con sus socios de los grandes medios no querrán pelearse y imponer una situación así. Es decir, creo que, en el tema del presupuesto operativo habría que revisar cuáles son los rubros finalmente que se recortaron y cuáles se incrementaron para efectos de la pandemia. Lo que sí está claro es que estamos tarde, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ya debieron haber arrancado hace rato, incluidos procesos de contratación absolutamente indispensables para efectos de la elección. Lo que sí me parece es que, de acuerdo al escenario del que habla Omar Simón, a propósito de la pregunta que le hacía Licenia, es que vamos a presenciar una campaña bastante desigual, inequitativa, porque así además funcionaba, recordarán ustedes, hasta 2006, ¿no? Unas campañas en las que se imponían las grandes billeteras y no tanto los proyectos o planes de gobierno. Muchísimas gracias a Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral, por haber aceptado esta invitación para conversar sobre lo que acontece ahora con respecto a la posibilidad o imposibilidad de que Rafael Correa sea inscrito o no como candidato a la vicepresidencia. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.